Hola queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a dar un cierre a este Salmo 31 que a lo largo de esta semana distintos hermanos tuvieron reflexión y meditación de distintos versículos que se encuentran en este capítulo. Pero en esta oportunidad les invito a que tengan sus Biblias abiertas en este Salmo, porque no lo vamos a leer, pero a lo largo del mensaje vamos a ir haciendo referencia a distintos versículos de este Salmo, y si ustedes tienen la Biblia abierta, les va a ser mucho más fácil poder seguir el mensaje. Si ustedes prestaron atención a lo largo de las distintas meditaciones de los hermanos en esta semana, hay un eje central en este salmo, y este eje central es confiar en Dios. El eje central es depositar la confianza en Dios. Y también en este salmo encontramos cuáles son los beneficios justamente de esto, de confiar en Dios, aún en las distintas circunstancias, por más difíciles que pudiéramos estar pasando. Encontramos que realmente confiar en Dios es de gran bendición y de gran beneficio para cada uno de nosotros. Si prestamos atención a este salmo, vamos a ver, o aparentemente parecería como que David lo escribe después que pasó toda esa situación. Fíjense y presten atención lo que dice el versículo 8. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Entonces vemos de que David recuerda y dice, no me entregaste en manos del enemigo. Fíjense lo que dice el versículo 22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. En otras palabras, lo que David estaba diciendo, que en esos momentos de confusión, en esos momentos de dificultad, él se había apurado a pensar de que Dios lo había dejado, que Dios lo había desechado, que Dios ya no lo quería mirar más. Ahora, mientras pensaba en esto, ¿no? Muchas veces a nosotros nos sucede exactamente lo mismo, ¿no? En los momentos de dificultad, en los momentos en donde aparentemente todo está mal, es como que perdemos la visión. Y nuestros pensamientos también se empiezan a confundir, también se empiezan los pensamientos que no nos bendicen, empiezan los pensamientos que para nada ayuda a la situación en la cual estamos atravesando. Y esto era lo que decía David. En ese momento difícil, en el apuro de mi pensamiento, es: Dios se olvidó de mí, Dios me dejó, Dios me abandonó. Pero justamente en estos momentos es cuando nosotros tenemos que confiar en Dios. Me gustaba la expresión del domingo pasado en el mensaje de Sebastián, en donde justamente también hablaba de los conflictos, y él decía que en esos momentos de tanto conflicto, en donde nuestros pensamientos son tantos, él decía de llevar o reducir nuestros pensamientos a un común denominador, y este común denominador es Cristo. Este común denominador es Cristo. En estos momentos de dificultad, en estos momentos de conflicto, de situación adversa, nuestro pensamiento tiene que centrarse en la bendita persona del Señor Jesús. Y decía Pablo, si
hemos resucitado en Cristo, tenemos que poner la mirada o la vista en las cosas de arriba. ¿En dónde? En donde está Cristo. Y cuando nosotros tenemos la mirada desde arriba, tenemos una visión totalmente distinta de cuando estamos abajo. Y esto un poco nos lo hablaba Naco en su meditación. Cuando nosotros centramos nuestros pensamientos en Cristo, en las cosas de arriba, es como que el Espíritu Santo nos eleva por encima de las circunstancias y nos hace tener una visión más clara y un panorama mucho más claro de la situación que estamos viviendo. Y fíjense que David lo había experimentado a tal punto que él tiene que decir: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que le temen. Y de esto también nos hablaba José, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. David, ya pasado la circunstancia, podía decir: cuán grande que es tu bondad, cuán grande que es tu misericordia, cuán grande que son tus cuidados, a pesar de que cuando estaba en medio de las circunstancias, él no alcanzaba a ver en toda su plenitud la bondad, la misericordia, los cuidados de Dios. Seguimos más adelante y en estos momentos quisiera detenerme o pensar un poquito acerca de cuál era la situación de David. Dice allí el versículo 4 de que David se encontraba en una red. Y él dice: sácame de la red que han escondido para mí. David recuerda que estaba en medio de la red. Ahora, ¿qué es una red? ¿Qué es una red? Y una red son distintas cuerdas o distintos lazos que justamente se entrelazan entre sí para formar esto que ya conocemos como una red. Y la red sirve para cazar, la red sirve para pescar, la red sirve también para cazar, podríamos decir así, a los hombres. Y esta red en la cual se encontraba David había sido puesta por distintas personas, no por una sola, sino por distintas personas. Y yo pensaba que tal vez cada una de estas personas habían contribuido con un lazo para armar esta red, para que David cayera en ella, sea atrapado y los enemigos pudieran cumplir su propósito, su mal propósito, sobre la vida de David. Fíjense y acompáñenme en la lectura de los distintos versículos o frases de este Salmo 31. Dice el versículo 4 que esta red la han escondido. Han escondido. Esto significa de que eran muchos, al menos más de dos. Dice el versículo 11: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio o de deshonra. De todos mis enemigos. Dice el versículo 13: porque oigo la calumnia de muchos. Oigo la calumnia de muchos. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Versículo 15: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces vemos de que esta red fue puesta para atrapar a David, no por una sola persona, sino por muchas. Y tal vez cada una de ellas contribuyó con un lazo que se fueron entretejiendo y armaron esta red. Ahora, esta red era una red física o una red espiritual. Y obviamente es una red espiritual. Y David dice: sácame o sacame de esta red. Y David estaba en la red. David estaba en la red. Ahora,
me llama la atención y estaba reflexionando en estos momentos de que cuando uno está en la red y quiere salir de la red por sus propios medios, bueno, lo que uno consigue es empezar a moverse en la red y a dar vueltas en la red y a enredarse, podríamos decir así, en la misma red. Pero David pone su confianza en Dios y ora y dice, sacame de esta red. Ahora, ¿qué era lo que pasaba en la vida de David mientras estaba en la red? Acompáñenme a ver distintas frases de distintos versículos. Dice el versículo 7. Fíjense lo que había lo que dice el versículo 7. Allí, en la red, había aflicción y había angustia. Versículo 9. Allí en la red había tristeza en los ojos, o sea, llanto, lloro, pero también había tristeza en el alma y tristeza en el cuerpo. Fíjense en el versículo 10, había debilidad, las fuerzas se habían ido. El versículo 11, había oprobio. ¿Qué es oprobio? Oprobio es deshonra, cuando a uno lo deshonran, pero públicamente. Eso era lo que había allí en la red. Fíjense lo que dice el versículo 11 también. Los que me ven fuera huyen de mí. Había rechazo en medio de la red. Versículo 13, había miedo. Esto era lo que estaba pasando David en medio de esta red. Ahora, yo pensaba, ¿con qué lazos fueran tejida o fue tejida esta red? Y el primer lazo que encuentro es el olvido. Fíjense lo que dice el versículo 12 y lo voy a leer en la NTV. Dice, me han olvidado como si me hubiera muerto. Me han olvidado como si me hubieran muerto. ¿Y cuántas cosas, ¿no?, que sugiere esta palabra olvido? ¿Cuántas cosas sugieren esta palabra olvido? Esta palabra olvido está hablando de indiferencia. Esta palabra olvido está hablando de abandono. Esta palabra olvido está hablando de descuido. Y mientras leía y meditaba en esto, yo pensaba, ¿no?, para dar un ejemplo. Supongamos de que yo me pueda acceder a comprarme, no sé, un celular de última tecnología, de estos que valen arriba de 50.000 pesos. ¿Ustedes piensan de que yo lo dejaría tirado en cualquier lado? ¿Lo dejaría olvidado en cualquier lado? Seguramente que no. Lo tendría siempre conmigo y si ando en transporte público, fijándome que que ningún arrebatador me lo quiera sacar de las manos. Y olvido también nos está hablando de menosprecio, de menospreciar. Este celular que tiene tanto valor, no lo descuido ni un momento, ni lo abandono ni un momento, ni me lo olvido en ningún lado. ¿Por qué? Porque tiene gran precio y gran valor. Y el olvido justamente también nos habla un poco del menosprecio, de la desvalorización. Ahora, muchas veces nos hemos sentido así, olvidados. Tal vez por seres queridos, tal vez por amigos, tal vez por compañeros de trabajo, en fin, muchas veces tal vez nos hemos sentido olvidados. Y qué feo que es esto. Qué feo es que no nos tengan en cuenta. Y bueno, pero muchas veces sucede esto.
No sé si a vos te ha sucedido, pero si a vos te ha sucedido, permitime leerte lo que dice Dios en cuanto a esto. Dice Isaías 49:15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Tremendo las palabras que dice Isaías, o que dice Dios por medio de Isaías. Aunque tu mamá se olvide de vos, aunque se olvide tu mamá, quédate tranquilo, porque Dios nunca se va a olvidar de vos. Dice otro salmo que Dios nunca se va a dormir, pensando en el hecho de que si se duerme te va a descuidar. Dios nunca se va a olvidar de vos, Dios nunca se va a descuidar de vos, y estas son palabras para que nosotros pongamos una vez más la confianza en Dios. Dios nunca se va a olvidar de vos y nunca se va a olvidar de mí. Fíjate el valor que tenés vos, el valor que tenemos cada uno de nosotros, que envió a Jesús a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Mira, si Él se va a olvidar de vos, a pesar de que tal vez, como recién decíamos, estás en medio del conflicto, estás en medio de la tribulación, estás en medio de la lucha, estás en medio de la situación adversa, y por ahí de pronto uno llega a pensar, como lo decía David, en mi apresuramiento dije, Dios se olvidó de mí. Dios nunca se va a olvidar de vos, y esto dalo por seguro. Por lo tanto, este es un motivo más para confiar en Dios. Miren, recuerden, si alguno está pasando por esta situación, que cree que ha sido olvidado, recuerden este pasaje, Jeremías 31:20. Jeremías 31:20. Dice así: pero Efraín, tú eres mi hijo más querido, eres el niño en quien me complazco. Siempre que hablo de ti, lo hago con mucho cariño. Por ti el corazón se me estremece. Ciertamente tendré de ti misericordia. Esto es lo que dice Dios. Y vuelvo a decir, Jeremías 31:20. Y ahí en donde dice Efraín, poné tu nombre. Ahí poné tu nombre. Entonces, este versículo me lo agarro para mí y digo, pero Gustavo, esto es lo que me dice Dios. Pero Gustavo, tú eres mi hijo más querido. Eres el niño en quien me complazco. Siempre que hablo de ti, lo hago con mucho cariño. Por ti el corazón se me estremece. Ciertamente tendré de ti misericordia. Y hermano, pensar en esto, en estas palabras que Dios la está diciendo para mí, y la está diciendo para vos, y la está diciendo para cada uno de ustedes, realmente mi corazón se alegra, mi corazón se goza, sabiendo de que Dios se complace de mí, sabiendo de que Dios nunca se olvida de mí, sabiendo de que Dios siempre está a mi lado. Esto es un motivo más para, digamos, confiar en nuestro Dios. Pero, claro, nosotros somos seres sociables, estamos viviendo en comunidad, como puede ser el caso de la iglesia, y que yo no sea motivo de tender un lazo, tal vez sin querer, ¿no? Sin querer, porque muchas veces sucede esto, que yo no sea motivo de tender un lazo y olvidarme o desvalorizar o dejar de lado a alguno de mis hermanos.
Cada uno de ustedes, Dios pagó un precio, un alto precio, por lo tanto, como dice el escritor a los hebreos, cada uno de nosotros no nos tenemos que olvidar de nuestro hermano, sino que nos tenemos que estimular al amor los unos a los otros. Y recuerdo allí en la carta a los Corintios que el apóstol Pablo habla acerca de los dones, allí en el capítulo 12, y dice que a cada uno de nosotros nos dio un don para bendecir a nuestro hermano. Y dice allí el capítulo 12, versículo 25, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, que no vaya a desvalorizar a nadie, que no vaya a menospreciar a nadie, que no vaya a olvidarme de nadie. Miren, todos ustedes saben que tenemos el Ministerio DAR, y en este ministerio la misericordia y la gracia de Dios se manifestó en una forma tremenda. ¿Por qué? Porque rescató del hoyo de la corrupción a muchos hermanos que son nuevitos. Y cada uno de ellos vienen con una historia de vida en donde el diablo hizo la obra. El diablo hizo la obra. ¿Por qué? Porque mató, porque destruyó, porque robó, hurtó. Y próximamente estos hermanos, ya son o forman parte del cuerpo de la iglesia. Y a estos hermanos también hay que hacer lo que dice la palabra, ¿no? Preocuparse por ellos, estimularlos al amor, y esto es fundamental. ¿Saben por qué? Porque vienen de vidas pasadas en donde el amor no existía, en donde la consideración no existía, en donde el buen trato no existía, en donde las buenas palabras no existían, en donde la valorización no existía. Pero ahora ellos son hermanos nuestros y nosotros tenemos que valorarlos, porque el precio que Dios pagó por ellos es el mismo que pagó por mí y es el mismo que pagó por vos. Que ninguno de nosotros seamos motivo de tender un lazo de este tipo en medio de la iglesia. Pero el otro lazo que encuentro que forma parte de esta red es la calumnia. La calumnia. ¿Y qué es una calumnia? La calumnia es una acusación falsa, hecha maliciosamente, hecha tendenciosamente, ¿no? Y ahora yo pensaba, ¿no? Qué fácil que es abrir nuestra boca y hablar mal de otra persona, ¿no? Es muy fácil, es muy fácil. Y nosotros no tenemos idea del poder que tienen esas palabras o el poder que tienen esas calumnias. Y fíjense, si tienen poder, que esto que estamos diciendo, esta red, o una red similar, es la que le tendieron al Señor Jesús. Calumnias, rechazo, mentiras, falsos testimonios. Esto es toda la red que armaron para que el Señor Jesús terminara muriendo en la cruz del Calvario. Y algo similar era lo que le estaba pasando a David. Y decíamos la importancia o el poder que tiene la palabra. Y se nos dice allí en Proverbios 18, 21, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y cuántas veces nosotros hacemos comentarios acerca de otras personas,
Porque, a ver, dentro de lo que es la calumnia, tenemos a los primos hermanos que son la murmuración, que son el chisme, que son el falso testimonio. Todo esto forma parte de lo mismo, ¿no? Y yo decía qué tremendo el poder de las palabras, ¿no? Y esto prácticamente o yo al menos lo vivo a diario en mi trabajo, en donde por ahí hay una persona nueva y viene alguien y dice, no, tenés cuidado con este porque este va y le cuenta todo al jefe. Y ya uno queda ahí, digamos, a un lado y no lo trata como lo tendría que tratar por las palabras que hemos escuchado. Y uno comienza a hablar con la persona y va transcurriendo el tiempo y se da cuenta de que lo que había dicho la otra persona, nada que ver. Pero sin embargo, eso produjo de que hubiera un distanciamiento, de que hubiera una separación con esa persona. Por eso la calumnia es algo tremendo, que tampoco ninguno de nosotros tendamos un lazo de calumnia en medio de Antártida Argentina con el cual podamos hacer caer a alguno de nuestros hermanos. Y fíjense que la calumnia, Dios es algo que aborrece, o Dios es algo que no puede soportar. Cuando uno va allí a Proverbios capítulo 6, dice de que hay 7 cosas de las cuales Dios aborrece. Y dice el versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Y es interesante lo que dice Proverbios 25, 18. Dice, lo leo en otra versión, ¿no? Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Fíjense lo tremendo que son las calumnias. Y esto era lo que estaba viviendo David. Estaban hablando mentiras acerca de su vida, estaban hablando mentiras de él, estaban dando falso testimonio, estaban murmurando, estaban chismoseando, y esto era uno de los lazos de la red en la cual se encontraba David. Pero también dice el versículo 13, otra de los lazos, dice, mientras consultan juntos contra mí. Y esto de consultan juntos está hablando de conspiración, está hablando de conspirar contra David. ¿Y qué es una conspiración? Es unirse con otra persona para hacerle daño a otra. Esa es una conspiración. Unirse contra su superior o soberano. Unirse con otra persona en contra de su superior o en contra del soberano. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó en el cielo? Satanás quiso sublevarse, conspiró contra Dios para ocupar el lugar de Dios. Otra de los lazos que formaban la red esta en la cual se encontraba David. Otra, dice el mismo versículo, e idean quitarme la vida. Y esta palabra idean está hablando de maquinación. Está hablando de maquinación. Y todos nosotros a esta altura del partido recuerdan lo que dice lo que dice el apóstol Pablo. No ignoramos las maquinaciones de nuestro enemigo. Fíjense, entonces, calumnia, el número 1 es el diablo. Conspiración, el diablo conspiró. Y maquinación, el diablo maquina. Y estos lazos son los que el diablo o nuestro adversario utiliza para
ponernos red en la cual nosotros caigamos. Pero recordemos de que nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y nuevamente, David, aún en medio de la red, nos lleva a confiar en Dios. Nos lleva a confiar en Dios. Y fíjense lo que David decía. Dice el versículo 3. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Estaba en la red, pero él confiaba en Dios y sabía de que lo iba a guiar y lo iba a encaminar. Y como este salmo, como decíamos, lo escribe después que pasó todo, él puede decir, esto es así, esto es así. Dice el versículo 4, pues tú eres mi refugio. Recién decíamos que en la red estaba triste, había aflicción, había angustia, etcétera, 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 pero cuando confió en Dios, dice el versículo 7, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has visto mi aflicción, por lo tanto me gozaré y me alegraré en tu misericordia. Versículo 14, mas yo en ti confío, oh Jehová, tú eres mi Dios. Qué sentido de pertenencia. Tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Versículo 17. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Versículo 21. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Ya no estaba más en la red, ya lo había sacado de la red, había puesto sus pies en lugar espacioso, en donde, como decíamos, un lugar cómodo, en un lugar seguro, en un lugar de bienestar, y ese lugar era en la presencia de Dios. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. ¿Cuánto más habría para decir de este salmo? Allí está el versículo que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las mismas palabras que dijo el Señor Jesucristo ante una red similar como la que estaba pasando David. Digamos, no fue similar, porque David tuvo misericordia, Dios tuvo misericordia de David y lo sacó de la red. Pero la ira que era sobre nosotros, la descargó en el Señor Jesús, y Él sí tuvo que pasar por la red y tuvo que morir en la cruz por cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga estos pensamientos. Y bueno, como decía Martín el domingo, oremos, como decía Martín y Arturo, oremos, para que muy pronto podamos estar nuevamente juntos. Los abrazo en el nombre del Señor.